Vamos a hablar de Auguste Comte. Y sí, es un nombre que seguro que suena, casi siempre ligado a una cosa, ser el fundador de una disciplina entera. Pero, ¿y si os dijera que detrás de ese título tan pomposo de padre de la sociología hay una historia mucho más complicada y, la verdad, hasta extraña de lo que parece? Y aquí es donde empieza lo bueno, el verdadero meollo de la cuestión. A ver, ¿cómo es posible que la misma persona que pone los cimientos de la sociología sea a la vez alguien de quien los expertos nos dicen, oye, de esta parte de su obra, mejor olvídate? Es una contradicción total y la verdad es fascinante. Vale, para resolver este misterio, lo justo es empezar por el principio. Vamos a ver primero el caso a favor de Comte. ¿Qué es lo que hizo tan bien para ganarse ese pedazo de título en la historia del pensamiento? Pues mira, lo primero y quizás lo más conocido es algo que parece simple pero no lo es. Le puso nombre. Ojo, que antes de él ya había muchísima gente analizando la sociedad, claro. Pero fue Comte el que dijo, vale, esto es un campo de estudio propio con entidad y lo bautizó como sociología. Le dio, por así decirlo, su propio DNI. Pero no se quedó solo en el nombre, claro. Lo interesante es cómo definió la sociología. La veía como una ciencia positivista. ¿Y esto qué significa? Pues que para él la sociedad no era un lío de cosas sin sentido. No, estaba convencido de que se regía por leyes invariables, casi como las de la física, y que nuestra tarea era descubrirlas. Y pensadlo bien, este enfoque es básicamente el abuelo de gran parte de los análisis de datos que se hacen hoy en día. Y no era solo un teórico. Comte fue muy práctico y dijo, vale, si esto es una ciencia, necesita métodos. Y propuso 3 pilares, la observación, la experimentación y la comparación. Y lo más increíble de todo es que si lo piensas, estos métodos siguen siendo la base de la investigación sociológica actual, súper moderno para su época. Además de los métodos, nos dio como una especie de caja de herramientas para entender la sociedad. Hizo una distinción que es de verdad crucial. Por un lado, la estática social, que es básicamente el estudio de lo que mantiene unida a la sociedad, el orden, lo que hoy llamaríamos estructura social. Y por otro, la dinámica social, que se fija en cómo la sociedad avanza, cómo cambia con el tiempo. Estructura y cambio. Ahí está la clave. Y la cosa no acaba ahí, ¿eh? La lista de ideas que nos dejó y que han durado es larga. Por ejemplo, fue de los primeros en centrarse en los grandes fenómenos colectivos, no solo en los individuos. También defendió que necesitamos estructuras sociales para poner freno a nuestro egoísmo natural. Y muy importante, siempre quiso que la teoría sirviera para algo, para mejorar las cosas, lo que hoy llamamos sociología aplicada. Todas estas ideas marcaron el camino para muchas teorías que vinieron después. Vale, hasta aquí todo suena genial, ¿verdad? Un genio, un visionario. Pues bien, agarraos, porque aquí es donde la historia pega un volantazo de 180 grados. Vamos a ver la otra cara de la moneda, el lado oscuro de Comte. ¿Dónde se torció todo de una forma tan espectacular? Y creo que no hay mejor forma de entrar en materia que con esta cita del filósofo Isaiah Berlin. Escuchad. Su grotesca pedantería, su demente dogmatismo, su autoritarismo. Son palabras durísimas, demente dogmatismo. No son adjetivos que uno espera oír sobre un gran científico, pero lo peor es que, como vamos a ver, Berlin no iba nada desencaminado. Una de las claves para entender este desastre es que su vida personal empezó a mezclarse con su trabajo de una forma tóxica. Sus fracasos amorosos y, sobre todo, unos problemas de salud mental muy serios se fueron colando en sus teorías, hasta tal punto que cuando lees sus últimas obras, la sensación es, y lo digo con todas las letras, la de estar leyendo los delirios de alguien que ha perdido el norte. Y esta caída en picado se aceleró porque se aisló por completo. Por partida doble. Primero, se desconectó del mundo real. A pesar de ser el padre del positivismo, casi no hizo investigación empírica. Nada. Y segundo, y esto es aún más raro, se desconectó del mundo de las ideas con una costumbre que él mismo inventó. Se llamaba higiene cerebral. ¿En qué consistía? Pues en dejar de leer periódicos, revistas y sobre todo el trabajo de otros pensadores para, según él, no contaminar sus propias ideas. O sea, imaginemos un científico que se niega a leer lo que publican sus colegas. Es una locura. Y esta locura lo llevó a un extremo antiintelectual total, llegando a decir que habría que quemar todos los libros que no estuvieran en su lista personal de 100 obras maestras. Y para que nos hagamos una idea del nivel de excentricidad del que hablamos, mirad esto. Se le ocurrió fundar una religión de la humanidad, y era básicamente un calco de la estructura de la Iglesia Católica. Había sacerdotes positivistas, un pontífice positivista. Era tan descaradamente una copia que un crítico de la época lo clavó con una frase lapidaria. Era simplemente catolicismo sin cristianismo. Es que su dogmatismo era increíble, no conocía límites.
tenía esta manía de aplicar sus teorías a todo, absolutamente a todo. Y este ejemplo es el colmo. Durante una de sus crisis de salud mental, un brote psicótico, se le ocurrió analizarse a sí mismo con su famosa ley de los 3 estadios. ¿Y a qué conclusión llegó? Pues que su propia enfermedad mental era ni más ni menos una confirmación decisiva de que su teoría era correcta. Sin palabras. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Cómo juntamos las piezas de este puzzle? ¿Cómo reconciliamos al Comte brillante, al fundador, con este otro Comte, el dogmático, el excéntrico? ¿Cuál es el veredicto final sobre su legado? Pues mira, quizá la respuesta más clara y elegante nos la dio alguien que lo conoció bien, el filósofo John Stuart Mill. Y su frase es simplemente perfecta. Dijo: Comte no creó la sociología, hizo posible, por primera vez en la historia, su creación. Es genial. O sea, Comte no levantó el edificio, pero fue el arquitecto que dibujó los planos, el que dijo aquí se puede construir, y puso la primera piedra para que otros después levantaran la ciencia. Y esa es la clave de todo. Al final, su verdadero legado no está en sus respuestas, porque muchas serán, seamos sinceros, equivocadas o directamente absurdas. Su genialidad, su verdadero impacto, fue crear el espacio de juego. Le puso nombre, le dio unas reglas, unos métodos, básicamente preparó el terreno para que quienes vinieron detrás, ya con esas herramientas, pudieran empezar a construir de verdad la ciencia de la sociología. Así que la historia de Comte nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de su figura y que tiene que ver con cómo avanza el conocimiento. ¿Qué es más importante? ¿Ser el primero, el pionero, visionario pero lleno de fallos que se atreve a hacer la pregunta? ¿O ser quien, más tarde, encuentra la respuesta correcta?